Paren todo. En el documental oficial de Stranger Things aparece un fotograma del tablero de planificación que cambia casi por completo cómo hay que leer el final. Hay indicios claros de que Hopper sabía y participó en un plan para fingir la muerte de Eleven. ¿Te sorprende? Quédate, porque lo vamos a desmenuzar paso a paso. Hoy vamos a mirar de cerca esa imagen del documental de Netflix, a separar lo que es evidencia visual de lo que es interpretación, y a explicar por qué, si juntamos varias piezas, el tablero, escenas planeadas pero recortadas y una escena añadida meses después. La hipótesis más coherente es que la supervivencia de Eleven fue prevista deliberadamente y que Hopper estuvo enterado. Antes de seguir, si te gustan las teorías bien soportadas y el detrás de cámaras de grandes series, suscríbete rápido para no perderte los próximos análisis. El documental es la pieza clave aquí. No estamos hablando de rumores ni de filtraciones. Hablamos de material oficial. En uno de los interludios, los creadores y el equipo muestran el proceso de escritura, reuniones, notas, un planning board con post-its y anotaciones manuscritas. Al pausar ese fotograma, se alcanza un nivel de detalle que no aparece en el capítulo emitido. Es ahí donde encontramos los elementos que vamos a revisar. Primero, ¿qué es exactamente lo que muestra ese frame del tablero? Hay varias anotaciones que, según la toma del documental, parecen proponer un nuevo plan para el desenlace. En términos generales, el tablero sugiere un trabajo de reescritura sobre el tramo final. Menciones a un traslado, referencias a un encuentro clave entre personajes y una línea que podría interpretarse como una estrategia para ocultar la verdad sobre la suerte de Eleven. Es importante decirlo desde ya. Esto es un documento de planificación. No todo lo que aparece en una pizarra llega intacto a edición final. Pero las pistas son lo suficientemente consistentes como para levantar la sospecha de que, en un momento del proceso creativo, la supervivencia de Eleven estaba planteada de forma mucho más explícita. Mira esto. Una anotación relaciona a Hopper con Cally, la llamada Cally, en lo que se lee como un plan conjunto o nuevo plan entre ellos. Nuevamente, la palabra exacta puede variar según la resolución del frame, pero la intención se percibe. La trama no queda simplemente en el sacrificio trágico sin más, sino que contempla una maniobra coordinada para proteger o trasladar a Eleven. ¿Qué implicaría eso? Que Hopper, lejos de ser un testigo pasivo de la supuesta muerte, podría haber acordado y participado en un esquema para que la desaparición pareciera definitiva, protegiendo la verdadera situación de Eleven. Otro punto del tablero señala un traslado o un hueco narrativo entre la llegada al laboratorio y el momento en que Eleven cae al abismo. En el capítulo final emitido, esa transición es rápida y visualmente potente, pero nada explícito conecta tramo A con tramo B de forma que demuestre lo que sucedió entre bastidores. En cambio, la nota de planificación sugiere que hubo escenas pensadas para mostrar exactamente ese trayecto. Escenas que, por razones de ritmo y duración, terminaron cortadas o condensadas. ¿Por qué importan esas escenas? Porque en ellas podría estar la llave que explicaría cómo Eleven queda a salvo sin que el público lo vea. Un traslado encubierto, una distracción deliberada, una falsa constatación de muerte. Las notas del board no se quedan solo en sugerencias logísticas. También hay referencias a escenas que confrontaban a una doctora K, nombre cuyo apellido aparece Garblet en la transcripción original. Por eso lo señalo como doctora K, nombre completo indefinido, y a un teniente que en la transcripción aparece como Heckers, también indefinido. Según lo que se alcanza a leer en el material del doc, había intención de mostrar un enfrentamiento entre esos dos personajes que tendría consecuencias narrativas directas sobre lo ocurrido en el laboratorio. En la versión emitida, ese encuentro no se desarrolla del modo planeado. Por eso, la ausencia misma funciona como pista. Si una pelea prevista que podía aclarar eventos no llega a la pantalla, el espectador queda con preguntas legítimas. Y cuando las preguntas se suman al planning board que sugiere soluciones, el rompecabezas cobra sentido. Ahora bien, esto todavía no es una prueba absoluta de que Hopper supiera todo, pero hay otro elemento que suma peso, la discrepancia entre lo planeado y lo filmado por tiempo y por decisiones creativas. En el documental se discute la presión temporal que enfrentó el equipo. Versiones del episodio que superaban las 3 horas fueron recortadas significativamente hasta una duración final de alrededor de 2 horas y 8 minutos, dato que aparece como referencia en el material. Reducir tanto contenido obliga a sacrificar secuencias que, aunque no enseñen literalmente la verdad, sí contribuyen a una lectura más clara de la intención narrativa. Es razonable pensar que, ante esa poda, los creadores optaron por concentrar emoción visual y dramática, sacrificando piezas contextuales que habrían dejado menos ambigüedad. Y aquí viene otra ficha importante. Se rodó tiempo después una escena adicional en Islandia.
Ese rodaje ocurrió meses después de la postproducción principal, y en el documental se deja entrever que la decisión de añadir esa secuencia respondió a la necesidad de atar ciertos cabos o de dejar una huella narrativa más dirigida. ¿Resultado? Esa pieza extra sugiere, para quienes la interpretan en conjunto con el tablero, que la intención de los creadores fue por lo menos parcialmente la de plantar pistas sobre la supervivencia de Eleven, aunque no quisieran eliminar la ambigüedad por completo. Es decir, dejar señales sin decirlo todo en la pantalla. Hagamos ahora una comparación corta y efectiva. Por un lado, tenemos la versión emitida, cargada de imágenes poderosas y de un cierre emocional que deja al público con la sensación de pérdida y esperanza entremezcladas. Por otro lado, tenemos el material de planificación, que muestra rutas alternativas y soluciones técnicas para que el desenlace funcione de otra manera, y una escena añadida posteriormente que parece querer empujar la lectura de que la desaparición no fue definitiva. ¿Qué interpretación resulta más coherente? La que reconoce que la ambigüedad fue una elección deliberada, pero que esa elección no implica ausencia de planes concretos para la supervivencia de Eleven. En otras palabras, el final fue diseñado para ser ambiguo en pantalla, no para ocultar que los guionistas ya habían ideado cómo mantener viva a Eleven si lo necesitaban narrativamente. Ahora, más contexto sobre la dinámica creativa entre los hermanos Duffer. El documental muestra, o al menos sugiere, una tensión respetuosa entre las aproximaciones de Matt y Ross. Según las escenas y testimonios incluidos en el detrás de cámaras, Matt habría sido más partidario de cerrar la historia con claridad respecto a la suerte de Eleven, mientras que Ross privilegiaba que el público quedara con una duda, esa ambigüedad que alimenta discusiones y teorías. No digo que uno tenga razón y el otro esté equivocado. Digo que esa tensión explica por qué, a pesar de existir planes y notas que apuntaban a la continuidad de Eleven, el capítulo final quedó con el efecto emocional que todos vimos. Cuando hay decisión artística dividida, el resultado puede ser una mezcla, pistas para quienes rascan bajo la superficie y una sensación cinematográfica fuerte para la mayoría. Un punto clave: no estamos imputando malas intenciones ni manipulaciones ocultas. Al contrario, lo que se ve en el documental refleja el proceso creativo, las dudas, los cambios y las concesiones. Los recortes por tiempo, las grabaciones posteriores y las notas en la pizarra son el pan de cada día en producciones complejas. Lo que importa aquí es que esos elementos, tomados en conjunto, sostienen la hipótesis central del título. Existen pruebas plausibles de que Hopper sabía o estuvo implicado en un plan para fingir la muerte de Eleven. Esa formulación es la que mejor respeta la evidencia disponible. Ni certeza absoluta, ni simple rumor. Vale la pena detenernos un segundo en cómo operan las pruebas visuales. Un planning board es, por definición, provisional. Puede contener ideas que se descartan, borradores que nunca se convierten en escena y alternativas creativas. Por eso insisto en marcar la diferencia entre evidencia visual, lo que aparece en la pizarra, declaraciones en el documental, lo que dicen los creadores o el equipo en entrevistas, y mi propia lectura, que trata de hilvanar esos elementos sin convertirlos en verdades incontrovertibles. Cuando en el tablero aparece una frase que vincula a Hopper con Cally en algo que se describe como plan o traslado, eso es evidencia visual. Que la versión final no muestre la operación completa no anula la existencia de la nota, solo nos obliga a interpretar con cautela. Pequeño gancho. ¿Quieres saber cuál es la mejor prueba que tenemos? No es una sola escena o una sola frase, es la suma. El tablero con la nota sobre el plan, las escenas planeadas pero cortadas que habrían explicado el traslado, la reducción drástica de tiempo del episodio y la escena adicional filmada después. Juntas, forman una narrativa de intención más compacta que cada elemento por separado. ¿Por qué? Porque señalan una coherencia interna. Los guionistas imaginaron y discutieron alternativas para mantener a Eleven con vida, y parte de ese material fue visible en el proceso de producción oficial. Ahora pensemos en las implicaciones narrativas y comerciales. Si los creadores dejaron pistas, aunque intencionalmente ambigua, eso les abre caminos futuros. La posibilidad de spin-offs, centrados en Eleven, relatos paralelos, donde Hopper o personajes secundarios expliquen lo ocurrido, o incluso capítulos especiales que retomen piezas cortadas. Netflix, por su parte, siempre está atenta a materiales que le permiten expandir una franquicia que funciona. No digo que haya un spin-off confirmado, ni prometo fechas. Lo que afirmo es que el diseño del final y las evidencias en el documental hacen mucho más fácil justificar narrativamente la vuelta de personajes o la exploración de esos huecos. Vamos a ser claros con los nombres confusos que aparecen en la transcripción del documental. Hay términos y apellidos que salen garbled en algunas capturas y subtítulos. Por ejemplo, la doctora K aparece con el apellido incompleto o distorsionado en las notas que pudimos revisar,
Por eso la marco como Doctora K, nombre completo indefinido. Lo mismo ocurre con el teniente que en la transcripción figura como Hackers. Ese término también aparece indefinido en varias partes del material. Cuando usemos esos nombres en el video, conviene hacer una aclaración visual o en subtítulo. Se trata de referencias del documental cuya grafía no quedó nítida en la versión que se mostró. No inventemos apellidos ni versiones, limitemos la interpretación a lo visible y verificable. Otra duda que suele aparecer: ¿por qué no dijeron esto en entrevistas o en redes si ya tenían el plan? Porque parte del poder narrativo reside en esa ambigüedad. Mantener la duda genera conversación, teorías y un engagement que, desde la lógica de una serie global, es extremadamente valioso. Además, los cambios de última hora por tiempo o ritmo suelen obligar a priorizar lo emocional sobre lo explicativo. Eso no es sinónimo de error, es una opción artística válida. Lo que cambia la lectura es que, más allá de la elección artística, existieron recursos concretos pensados para proteger la vida de Eleven dentro de la ficción. Hablemos de Hopper por un minuto. Su arco en la serie siempre estuvo marcado por la mezcla de dureza externa y ternura protectora hacia Jane, Eleven. Que él hubiera participado en un plan para fingir su muerte encaja con la construcción del personaje. Sacrificar una verdad dolorosa para proteger a alguien que ama. La pizarra sugiere una coordinación entre Hopper y Cally que, si se confirma como intención narrativa, convertiría el gesto final en algo no solo trágico, sino estratégicamente protector. No presento esto como una explicación moral absoluta. Lo presento como la coherencia emocional que conecta la evidencia de planificación con el sentido del personaje. Un detalle de producción que no podemos ignorar. En el documental hay comentarios sobre la presión de la plataforma y sobre la economía del episodio final. Esas decisiones externas, duración, ritmo, necesidades de producto, afectan directamente qué escenas llegan al corte. Si algo que aclaraba la trama se queda afuera por esas razones, el contenido de la pizarra pasa de ser un posible guión alternativo a una prueba de intención que quedó incompleta en pantalla. Esa es la diferencia entre tenían la idea y la idea se mostró. Nosotros, como audiencia atenta, nos quedamos con las pistas. Entonces, ¿qué conclusión razonada podemos sacar? Primero, no podemos afirmar categóricamente que Eleven está viva solo porque aparece una nota en una pizarra. Pero segundo, no es descabellado ni conspiranoico considerar que la planificación, la escena posterior en Islandia y las declaraciones internas muestran una intención clara de mantenerla con vida, aunque el resultado final fuera ambiguo por elección. En síntesis, el final emitido fue intencionalmente ambiguo, pero existen indicios suficientes para sostener que, en el proceso creativo, Hopper y el equipo tenían un plan consistente para proteger a Eleven. ¿Qué sigue de esto? Para la franquicia, estas pistas abren puertas, narrativas derivadas, capítulos especiales o la posibilidad de traer personajes de vuelta con justificaciones que ya fueron pensadas en mesa. Para los fans, significa que hay terreno fértil para teorías bien sustentadas y para esperar que el futuro de la saga utilice estos agujeros narrativos como palanca creativa. Y ahora te dejo una pregunta directa. ¿Crees que los creadores dejaron esas pistas a propósito para que los fans las descubriéramos o fueron meros residuos del proceso de producción? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu teoría. Si te gustó este despiece, dale like y suscríbete para más videos como este. También, si quieres que analice frame por frame alguna otra evidencia del documental, dime cuál en los comentarios y lo preparo. Gracias por quedarte hasta aquí. En resumen, el tablero del documental, las escenas planeadas y recortadas, la escena añadida en Islandia y las discusiones internas entre los creadores forman colectivamente la mejor evidencia disponible de que Hopper sabía que Eleven no había muerto, o, al menos, que existió un plan para que así fuera. No es una sentencia de certeza, pero sí una lectura sólida y coherente con lo que Netflix mostró en su detrás de cámaras. Hasta el próximo video. Suscríbete si aún no lo hiciste y comparte esto con alguien que aún cree que el final fue un accidente. Nos vemos.